Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a la tercera y última parte de este especial acerca de los mitos del descubrimiento de América. Y me gustaría adelantarles una pregunta que vamos a analizar posteriormente. ¿La Iglesia Católica en verdad persiguió sistemáticamente a los indígenas prehispánicos como muchos acusan? Entre estos y otros elementos vamos a analizar, y para esto me gustaría retomar la frase de Eduardo Galeano, en esta ocasión subrayándolo donde dice que los nativos descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. También objetaba que este dios cristiano había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. En primer lugar, vamos a analizar lo que dice acerca de que descubrieron que debían obediencia a un rey y reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Aquí me gustaría puntualizar que Eduardo Galeano está queriendo dar a entender que había una suerte de armonía y una hermandad universal entre todos los pueblos prehispánicos y no se reprimían mutuamente, y que este concepto de represión imperialista llegó por primera vez a los territorios americanos a partir de la llegada de los europeos. Sin embargo, esto no es así, porque los imperios prehispánicos también llevaban a cabo mecánicas represoras para poder conquistar otros territorios. Tan solo consideremos al Imperio Mexica. Este era el territorio que tenía dominado. Toda la zona en rosa era la porción en donde se establecía el señorío azteca, casi todo el centro y el este del país de México. Aparte de todo esto, podemos agregar que la manera en la que los mexicas conquistaban nuevos territorios eran a partir de maneras brutales. Y aquí me gustaría mencionar a Pablo Escalante en un capítulo que escribió para el libro de la Nueva Historia Mínima de México, y él habla acerca de un señorío, el de Teliolapan, que se rebeló en contra de los mexicas. Por lo tanto, estos llegaron a realizar una atroz guerra en contra de este líder y de su población, llegando a exterminarla. Y él menciona, Pablo Escalante, que el exterminio alcanzó incluso a los perros y los guajolotes de la localidad, y el señorío fue repoblado con colonos nahuas enviados desde el Valle de México. Si esto no nos parece ni siquiera un poquito a lo que los españoles realizaban también en sus conquistas, quiere decir que podemos estar procediendo a partir de un sesgo a favor de la memoria de los indígenas. Así que, aparte de todo esto, Eduardo Galeano acusa de que los europeos llegaron a imponerles un dios de otro cielo. Sin embargo, esta práctica también la realizaban los aztecas, y por no decir de otras culturas prehispánicas. En el caso de los mexicas, podemos ver una estela, la cual nos muestra José Eduardo Contreras en un artículo para la revista de la Dimensión Antropológica, y donde nos muestra del lado izquierdo una deidad mexica que somete por los cabellos a una deidad femenina de un reino antagonista llamado Culhuacán. Por lo tanto, aquí podemos ver que también los imperios prehispánicos recurrían a la misma dinámica de establecer sus propias deidades con el objetivo de poder fomentar un señorío total. Esto no era exclusivo de los europeos, no es exclusivo de ningún imperio antiguo. Toda la humanidad, en un aspecto de una cultura sedentaria y que quiere lograr conquistas en territorios más lejanos, también va a establecer su cosmovisión, su forma de vida y, por supuesto, la adoración a sus propias deidades. Así que, estimados amigos, es impreciso que acusemos exclusivamente a los europeos de imperialismo cristiano, porque los prehispánicos ya se encontraban acostumbrados a esta forma de conquista. Así que podemos resonar junto con el gran hispanista británico John H. Eliot cuando respondemos con un rotundo no. Ahora pasemos a la siguiente acusación de Galeano. Y este dios cristiano había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Y aquí me gustaría agregar un meme que me encontré, donde podemos ver en primer plano a Hernán Cortés conversando con Moctezuma, y Hernán Cortés, de acuerdo a quienes crearon este meme, dice:
pero si nosotros, los españoles, aún estarían adorando al sol. Y Moctezuma le responde, al menos el sol existe. Aquí nosotros podemos encontrar que Eduardo Galeano y los creadores del meme establecieron categorías seculares modernas a la forma de pensar de los antiguos prehispánicos, porque podemos ver que ellos pensaban que los prehispánicos tenían una suerte de conexión con los elementos de la naturaleza, casi como si fueran activistas de Greenpeace, súper conectados con la madre tierra y con todos los frutos y las bondades que brinda, y que ellos veían en la naturaleza una forma de reverenciarla y que para ello creaban nombres míticos de deidades que las administraban, pero que realmente los prehispánicos no creían en ellas, solamente tenían un apego cuasi panteísta con el entorno que los rodeaba. Sin embargo, tanto aztecas como incas, como mayas, como olmecas y todas las culturas prehispánicas tenían sistemas politeístas en donde en verdad creían que los elementos naturales eran gobernados por deidades sobrenaturales o que bien estos elementos eran en sí mismos las deidades. En el caso de los mexicas, sí veneraban al sol, pero creían que su nombre era Tonatiuh y le rendían sacrificios. Claro que sí, estaban conectados con la lluvia, pero ellos pensaban que la lluvia estaba representada y administrada por la deidad sobrenatural Tlaloc. Y por supuesto que tenían una conexión profunda con la tierra, por supuesto, vivían de ella, pero ellos consideraban que la tierra era su madre Coatlicue. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que Eduardo Galeano sencillamente logró un bonito verso poético, pero nada que ver con una realidad histórica respecto a cómo evolucionan las sociedades politeístas. Sin embargo, la parte más importante de esta acusación es el hecho de que los seguidores del Dios cristiano quemaban vivos a quienes adoraran a estas deidades o a estos elementos naturales. La mayoría de los que estudiamos la historia de la época colonial en América, inmediatamente recordamos a la Inquisición española como sinónimo de esta represión y de esta persecución. Pero me gustaría repetir la pregunta, ¿en verdad la Inquisición persiguió a los indígenas? Para poder hablar de esto me voy a basar en un excelente libro del Colegio de México y que fue escrito por el investigador Gabriel Torres Puga, que se llama Historia Mínima de la Inquisición. Y para esto me gustaría darles el dato de que el primer intento de Inquisición en el continente americano comenzó en 1535 a partir del liderazgo de Fray Juan de Zumárraga, quien también fue el primer obispo de México a la par del primer inquisidor en el continente. El objetivo principal de Fray Juan de Zumárraga y de aquellos que lo obedecían era desterrar la idolatría del territorio americano. Por supuesto, esto lo tenemos que reconocer. Algo muy importante es que el primer inquisidor Zumárraga determinó que los crímenes de los indígenas no serían llamados herejía. Al contrario, los acusaría de idolatría, el cual vino a ser un término que pudiera llevar a cabo la justificación de castigos menos severos a los que se imponían a otras personas, por ejemplo en Europa, que sí eran condenados como herejes. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes que habitaban los territorios como en España, y también tenemos a aquellos cristianos que abandonaban la fe católica y que se convertían en protestantes. Ahora, me gustaría mencionar, para que entendamos mejor este fenómeno, lo que sucedió con algunos indígenas ahora acá en la Nueva España en el tiempo del inquisidor Juan de Zumárraga. Y tenemos un caso muy famoso, el caso de Martín Océlotl. Y Océlotl en náhuatl significa jaguar. ¿Quién fue este señor? Él fue un brujo nahual, y los nahuales son personas que se transforman en animales con poderes sobrenaturales. Y Martín Océlotl ya había sido perseguido antes de que llegaran los españoles por el emperador Moctezuma, debido a que lo consideraban un personaje peligroso por sus talentos sobrenaturales de hechicería. Y cuando llegaron los españoles, Océlotl, después de la conquista, se dedicó a instigar a los indígenas para que desobedecieran a los frailes franciscanos y regresaran al culto
de los dioses prehispánicos. Por tal motivo, el inquisidor le quitó todos sus bienes, que no eran pocos, lo hizo subir a una mula y mandó que lo azotaran en los mercados públicos. Vemos aquí que el castigo de Martín Océlotl no fue la muerte, fueron los azotes, fue la confiscación de sus bienes y fue la humillación delante de la gente en las plazas públicas. Por supuesto, bajo un criterio occidental moderno, esto también es negativo, pero no se llevó a cabo esta quema en la hoguera como lo acusó Eduardo Galeano. Vamos a analizar otro caso, también bajo el dominio de Juan de Zumárraga, el caso de don Carlos Chichimeca Tecutli. Él era un noble del reino de Texcoco y él sí fue sentenciado a la hoguera porque los españoles tenían miedo de que este hombre promoviera revueltas de los indígenas en contra de los españoles. De igual manera, a este señor, don Carlos, se le acusó de desobedecer a los frailes y promover en secreto el culto a Tlaloc. Sin embargo, estimados amigos, aunque aquí podemos ver un caso donde sí se le quitó la vida en un auto de fe a un indígena, la reacción en el mundo hispano no se dejó esperar y fue negativa en contra de Fray Juan de Zumárraga, a tal grado que lo destituyeron del cargo de inquisidor. Él después pudo obtener otros cargos religiosos, pero ya no el de esta nobleza que antes tenía. Y aquí me gustaría citar lo que dijeron las autoridades en la metrópoli en España respecto a la manera en la que se estaba tratando a los indígenas, porque dicen que cosa muy rigurosa tratar de tal manera a una persona nuevamente convertida a nuestra fe. ¿Qué está implicando esto? Dado que los indígenas son como niños en la fe cristiana, no se les puede considerar como susceptibles de ser torturados o peor aún, enjuiciados y ejecutados debido a que no se sometan a las reglas judio-cristianas. Por lo tanto, era una manera muy rigurosa para ellos la forma en la que procedió Fray Juan de Zumárraga y por lo tanto decidieron tomar cartas en el asunto. Aquí podemos ver a personas del ámbito judio-cristiano teniendo una conciencia, una vez más, permeada por valores cristianos y tomando medidas más humanitarias respecto a los mismos indígenas que Galeano dice que la Inquisición persiguió sin cuartel. Avanzando en la historia, en el año 1571 se estableció ahora sí formalmente el Tribunal del Santo Oficio en América y sobre todo en la Nueva España, y la manera de sacrificar a los condenados que nosotros vemos en las películas o en los libros populares quemados en la hoguera y que sí ocurrió, como lo hemos visto. Sin embargo, en Nueva España, estas maneras fueron destituidas en cuanto a los indígenas. La Inquisición consideró que los indígenas debían estar excluidos de los autos de fe que implicaran condenas mayores. Por lo tanto, aquí podemos ver que la Iglesia, representada por la Santa Inquisición, no persiguió a los indígenas como lo acusó Eduardo Galeano. Y una vez más, ¿qué respecto a Fray Juan de Zumárraga? Ya vimos dos ocasiones en las que él persiguió a indígenas, y aunque estos casos, entre otros, sí fueron los más vistosos, tan solo representaron un quinto de todos los procesos y autos de fe en los que él dirigió, tan solo un quinto dedicado a la persecución de indígenas. Los demás casos estuvieron centrados en blasfemias y herejías de europeos, de extranjeros, sobre todo que tenían ideas respecto a la Reforma Protestante. Y como dato final, me gustaría mencionar lo que dice el doctor Íñigo Fernández respecto a la cantidad de personas ejecutadas en la Nueva España de 1571 a 1821. Como pueden ver, es una cantidad de tiempo considerable y tan solo fueron ejecutadas 51 personas en autos de fe de la Inquisición. Esto no quiere decir que después, a lo largo del tiempo virreinal, no ocurrieran otro tipo de acosos o persecuciones a indígenas, sobre todo cuando los religiosos se dieron cuenta de que no importa cuánto los educaran y cuánto los llevaran al catecismo, los indígenas continuaban adorando a sus dioses antiguos. Entonces, varios obispos sí llegaron a encarcelar o a castigar a los indígenas por esto,
pero nunca llegaron a las torturas a las que eran sometidas otras personas, sobre todo en el continente europeo, donde ahí sí podemos encontrar casos de personas quemadas en la hoguera, sobre todo por ideas judaizantes, por ideas musulmanas o por ideas reformistas. Así que, estimados amigos, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que la mayor parte de la información que encontramos en Internet respecto a la persecución de indígenas por parte de la Iglesia es tan solo pura mitología, o al menos la mayor parte de ella. Hemos llegado al final de este video, estimados amigos. Espero que les haya gustado este pequeño especial acerca del descubrimiento de América y de muchas cosas alrededor del tema. Vamos a seguir publicando videos de otros temas respecto a la cosmovisión cristiana, donde podemos ver que más allá de lo que nosotros podamos creer respecto a Dios o respecto a la Biblia, no debemos de negar que el cristianismo ha sido un factor de bien en la revolución humanitaria de la historia. Por favor, no te olvides suscribir a este canal, ayúdame a crecer la comunidad de Redefensa, publica tu punto de vista en los comentarios y te deseo un excelente día.